Perlas del libro de Lucas. Cuando nosotros hacemos frente a una agresión, podemos optar por responder con la misma moneda, por quedarnos callados o por hacerle ver que no está bien emocionalmente y que en otro momento pueden volver a conversar. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar este día en las perlas del capítulo 6 del libro de Lucas. Pedimos, Señor, tu conducción. Pedimos, Señor, ser guiados por ti para que sea tu verdad la que aflore para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El propósito de extraer las perlas de cada capítulo es aplicarlo a nuestra vida. Si las perlas que nosotros vamos extrayendo se contraponen a nuestra forma de practicar nuestra vida cristiana, nuestra forma de relacionarnos con Dios, debiéramos optar por hacer cambios. En la primera parte, en los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Lucas, Jesús habla acerca de cómo guardar el sábado. Los líderes religiosos de su tiempo habían establecido una forma de guardar el sábado. Y ahora Jesús va a decirles a ellos cómo es que Dios espera que se guarde el sábado. Y la primera pregunta: ¿cómo guarda usted el sábado? ¿Cómo entiende usted el sábado? Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos empezaron a arrancar espigas y comían restregándolas con las manos. Los discípulos tuvieron hambre. Con seguridad que el hambre era fuerte, porque recuerden que los discípulos eran judíos, sabían de los usos y costumbres de los líderes religiosos. Posiblemente preguntaron a Jesús: ¿podemos comer? Porque ellos eran judíos. Para ellos no les era desconocido la forma como habían establecido los líderes religiosos el guardar el día de reposo. Entonces ellos empezaron a restregar las espigas y a comer. Tenían hambre. Y aquí encontramos, miren, una preciosa perla. La primera tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás fue: convierte la piedra en pan, tienes hambre. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Pero ahora, cuando los discípulos tienen hambre, les dice: muy bien, pueden ustedes tomar las espigas. ¿Se dan cuenta? Un tema muy similar. El hambre está presente en ambos casos, pero la necesidad, la aplicación es muy diferente. Y algunos de los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Quién había establecido lo que era lícito o no era lícito? Jesús les va a demostrar que eso de lícito ha sido establecido por ellos, pero no por Dios. El sábado no le pertenece al ser humano. El ser humano no tiene ninguna prerrogativa, ninguna facultad para establecer cómo se guarda, cómo no se guarda. Es Dios quien establece cómo se guarda el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Y volvemos a la misma primera pregunta: ¿cómo guarda usted el sábado? ¿Cómo guarda? ¿Qué costumbres ha adquirido en relación a guardar el sábado? Hay mucha gente que tiene una forma de guardar el sábado, y si se pone a revisarlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, se van a encontrar que la Biblia no dice eso.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? El ejemplo que Jesús le pone a estos líderes religiosos no es lo que hizo David en un día de reposo, sino qué hizo David con lo que se consideraba sagrado. ¿Se dan cuenta? Los panes de la preposición eran, o de la proposición, eran sagrados. Solo podían ser comidos por los sacerdotes. El pueblo no podía comerlo, solo los sacerdotes. Entonces ahora Jesús les va a enseñar cómo es que se tratan las cosas sagradas, las cosas que Dios ha llamado sagrado. El sábado fue llamado sagrado por Dios, santo. Los panes de la proposición fueron llamados sagrados por Dios. Y Jesús les dice: ustedes ignoran porque no han leído. O han leído pero no quieren entender. Las cosas sagradas están al servicio del ser humano. Si bien es cierto que Dios los ha reservado para un determinado uso, pero Jesús está dejando en claro que las cosas sagradas están al servicio del ser humano. Si alguien tiene hambre, debe de comer. Si alguien tiene una necesidad, su necesidad debe ser cubierta. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer a ellos. Pero el sumo sacerdote, viendo la necesidad de David, le dio de comer. Ese sumo sacerdote entendía la necesidad de David y sus hombres. Ese sumo sacerdote había entendido que lo sagrado estaba al servicio del ser humano. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ah? El Hijo del Hombre es Señor. Claro que es Señor, porque como dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Él es el Creador. Él es el que separó ese día de reposo, el séptimo día, para que sea un día de encuentro entre Él y sus criaturas. Él es el Señor. Y Él sabe cómo se guarda el sábado. Y Él sabe qué es lo que se hace y no se hace con lo que es sagrado. ¿Se dan cuenta? Lo sagrado está al servicio del ser humano. Por eso es que cuando algunos optan, por ejemplo, en los testigos de Jehová, se oponen a la transfusión de sangre porque tienen una forma de entender lo de la sangre, a veces permiten que mueran las personas porque se oponen a la transfusión de sangre, debieran entender este principio. Lo sagrado está al servicio del ser humano. El ser humano está por encima de todo. La salvación del ser humano, la vida del ser humano está por encima de todo. Cristo vino para morir por el ser humano. ¿Y ahora qué dice? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Revisa la forma como guardas el sábado. ¿Lo guardas como Dios lo ha establecido o como lo han establecido los hombres? Los versículos 6 al 11 nos habla acerca de la sanidad de un hombre que tenía la mano seca. Nos encontramos con otro caso de discapacidad, pero este caso también se da en el día de reposo. Aquí Jesús va a volver a tocar para qué se debe usar lo sagrado, qué se debe hacer en sábado, qué cosa no se hace en sábado. Aconteció otro día de reposo. Jesús entra a la sinagoga y se pone a enseñar. Y allí encuentra a un hombre que tenía seca la mano derecha. Seca.
Cuando una mano está seca, está muerta, ¿verdad? O sea, todas las arterias, las venas están muertos, los nervios están muertos. Está seca esa mano, esa mano. Humanamente es imposible que vuelva a la vida, porque los seres humanos no son capaces de volver a la vida lo que está muerto. Y ahora Jesús va a dar otra lección acerca de lo sagrado está al servicio del ser humano. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Estos líderes religiosos, en lugar de buscar el bienestar de los miembros de su congregación, de los miembros que asistían allí al templo, en lugar de buscar su bienestar, ahora están preocupados. A ver, vamos a ver qué va a hacer Jesús. A ver, ¿se va a atrever a sanar en día de reposo? Y si lo hace, tenemos una razón para acusarle. ¿De qué manera guardas el día sábado? Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dice al hombre que tenía la mano seca: ponte en medio. Ven, levántate, ponte en medio. Y este hombre se puso en medio. Alguien podría decir: Jesús está aquí actuando de forma provocadora. Podría ser tomado de ese lado, pero lo que está haciendo Jesús es restablecer la verdad, restablecer el propósito del día de reposo. Cuando las personas, cuando los detractores del sábado nos juzgan, nos critican, ¿por qué guardamos el día sábado, el séptimo día, como día de reposo? Toman como referencia la conducta de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Y dicen: miren, Jesús desacreditó la observancia del sábado. Jesús no está desacreditando la observancia del sábado. Jesús no está diciendo que el sábado ya no se debe de guardar. Jesús está levantando la verdad sobre el día de reposo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de ser del día de reposo? Aquí Jesús está confrontando a la forma como habían establecido las reglas, una serie de leyes sobre el día de reposo, establecida por los hombres, frente a lo que Dios dice. Entonces Jesús les dice: les voy a preguntar una cosa. Y él utiliza la palabra que a ellos les gusta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito? ¿Y qué hacen los otros? Se quedaron callados. No respondieron nada. Es lo que dice Mateo y también Marcos. Se quedaron callados. Y la pregunta es también para nosotros: ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Salvar o no salvar? ¿Cuál es el propósito del día de reposo? ¿Cuál es el propósito de lo sagrado? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús deja en claro que el día de reposo es un día en el cual se puede restaurar, en el cual se puede velar por la salud. ¿Se dan cuenta? Jesús muy bien pudo haber esperado el primer día de la semana para sanar a este hombre. Pero lo que está haciendo Jesús, ¿qué es? Restablecer la verdadera razón del día de reposo. Cuidado con caer en usos y costumbres que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo sagrado está al servicio del ser humano. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
En lugar de celebrar, de alegrarse por la restauración de la salud de esta persona, estaban molestos. Es triste encontrar personas en las iglesias que se molestan cuando se hace un bien a los demás. Y los hay. Posiblemente en la iglesia donde usted congregue hay alguno de ellos. O si es su caso, reflexione. De los versículos 12 al 16, ahora Jesús enseña acerca de cómo se debe elegir a los líderes de las iglesias. Anualmente en algunas iglesias y en otras iglesias cada 2 años se eligen líderes. Lucas nos da una información que no nos da ni Marcos ni Mateo. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En situaciones en las cuales Jesús iba a hacer algo diferente, algo grande como llamar a sus discípulos, él pasa la noche orando. Toda una noche para orar antes de elegir a los líderes que iban a dirigir esa iglesia naciente. ¿Cómo se eligen los líderes en tu iglesia? A veces quien preside la comisión convoca a los líderes, hacen una oración como de costumbre y empiezan el trabajo. Debiéramos aprender de esta gran perla. Una preparación espiritual, someternos a los criterios de Dios y no a nuestros criterios para elegir a los líderes que van a dirigir la iglesia. Recuerda que la iglesia es de Dios, no es tu iglesia. No es la iglesia de los que conforman la comisión que va a nombrar. La iglesia es de Dios y debiéramos permitir que el Espíritu Santo sea quien señale, así como dice Hechos 13. Ayunando ellos, orando, el Espíritu Santo les dice: separen a Pablo, separen a Bernabé para la obra al cual les he llamado. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A 12 de ellos. Los apóstoles. Estos hombres ahora se constituirían en el núcleo, en el grupo a ser capacitado, preparado por Jesús. Muchas de las enseñanzas de Jesús solo fueron dirigidas para estos 12. Porque ellos serían, como dice posteriormente Pablo, las columnas de la iglesia de Dios. A ellos les va a ir impartiendo las verdades. Pero ¿qué hizo previamente antes de llamarlos? O dedicó un tiempo a la oración. Ponerse en las manos de Dios. E insisto, los criterios, si usted conforma una comisión de nombramientos, no deben ser sus criterios los que se impongan, sino los criterios de Dios para elegir un líder. Y Pablo da algunas características de cómo debe ser un líder. Por ejemplo, dice: no un neófito, alguien que sea ejemplo. Y últimamente se nombran muchos neófitos. Personas que recién están ingresando, aprendiendo, ya están desempeñándose en algunos cargos. No es bueno. Hacemos daño, no solo a la iglesia, sino a la persona misma. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Los 12 son llamados a asumir una responsabilidad. Los 12 fueron separados para ocupar un cargo de privilegio.
porque servir al Señor como líder es un privilegio, es una responsabilidad también. Y cada uno decide cómo responder. Judas, que llegó a ser el traidor, Judas llega a ser traidor porque él decide ser el traidor. Él decide traicionar a Jesús. Él. Cada persona decide. Nosotros también hemos sido llamados, posiblemente no para ejercer un liderazgo en particular, pero sí para presentar el mensaje. Jesús atiende a la multitud. Siempre hay que separar un tiempo, hay que darnos un tiempo para atender las necesidades. Eres un profesional, con seguridad que tu horario, tus días están sumamente ocupados. Y si eres un profesional exitoso, falta tiempo para desarrollarte. Pero siempre separa tiempo para atender a la gente. Las obras sociales deben formar parte de nuestra vida profesional, de nuestra vida laboral. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Para qué habían venido? Para oírle. Había gente enferma, quería ser sanada. Y recuerden que las personas no solo estaban enfermos físicamente, también estaban enfermos emocionalmente. Estaban poseídos algunos de ellos. Hay muchas personas que espiritualmente están mal. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Jesús se dio un tiempo para atender la necesidad de estas multitudes. De tanto en tanto, participa de una obra social o separa un tiempo para atender a las personas que no pueden pagarte la tarifa que tienes establecido como profesional. Separa un tiempo. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Dice la palabra de Dios, nadie da lo que no tiene. Porque no tiene. Solamente podemos dar lo que tenemos. ¿Qué vas a compartir en las obras sociales? Lo que tienes, lo que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? Si has sido bendecido económicamente, comparte esas bendiciones. Si has sido bendecido profesionalmente, comparte esas bendiciones. Jesús dio lo que tenía. Y tú has de dar lo que tienes, lo que has recibido. De los versículos 20 al 26 encontramos las bienaventuranzas y ayes. Esto de bienaventuranzas y ayes me recuerda a las bendiciones y maldiciones que se registran en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Estas bendiciones, estas bienaventuranzas, tienen cierta diferencia con las bienaventuranzas que nos presenta Mateo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas parece darle a las bienaventuranzas una aplicación más literal o material que Mateo. Mateo dice los pobres en espíritu. Aquí Lucas utiliza el término literal de pobreza literal. Esta interpretación literal se hace aún más evidente en los ayes que registra, como vamos a ver a partir del versículo 24. Sin embargo, este relato breve y literal de las bienaventuranzas debería leerse a la luz de la exposición más completa y detallada del Sermón del Monte, tal como lo presenta Mateo. Aquí no están completas todas las bienaventuranzas, pero como les he mencionado, los evangelios completan el mensaje, porque algunos cuando leen Mateo pueden ir solo por el lado espiritual.
Pero ¿qué dice Santiago? De nada vale que le digas a una persona que tiene hambre, ve en paz, voy a orar por ti, si no le das algo que comer. Aquí Lucas está utilizando la parte práctica, la parte material. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo te relacionas con los pobres? ¿Cómo te relacionas con las personas que no tienen un ingreso? Las personas que tienen que pedir. ¿Conoces tú el caso de algún hermano, de alguna hermana en la iglesia que tiene necesidad, a quien debiera ayudarse? Sería bueno, si conoces algún caso, separar un monto. No tiene que ser tan grande para ayudar a esa persona. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Segunda bienaventuranza, los que tienen hambre. Literalmente. ¿Cuánta gente hay? Según los estudios estadísticos, hay mucha gente que solo tiene para comer una vez al día, y hay quienes no tienen ni siquiera para comer una vez al día. Si bien es cierto que la razón de ser de la iglesia es presentar la salvación, también debiéramos ir por el lado de cubrir ciertas necesidades, según Dios, cómo nos ha bendecido. Jesús atendió muchas necesidades, la multiplicación de los panes. ¿De qué manera nosotros podríamos multiplicar los panes? Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Los que lloran. Hay gente que sufre. Perdió un ser querido, el matrimonio se disolvió o los hijos se rebelaron, se fueron de la casa. Hay muchas razones por las cuales las personas están sufriendo. ¿Conoces alguno de esos casos? ¿Qué haces tú para aliviar el dolor de las personas que están sufriendo? Eres una mano ayudadora, eres un instrumento de Dios para aliviar el dolor de las personas. Bienaventurados los que ahora lloráis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Bienaventurado si por ser fiel a Dios eres excluido, si por ser fiel a Dios pierdes el trabajo, si por ser fiel a Dios eres perseguido. Bienaventurado. Hay una promesa en el Salmo 37, 25. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay muchas bendiciones para aquellos que se mantienen fieles a Dios y por ser fieles son perseguidos o van perdiendo sus ingresos o van perdiendo incluso el amor de la familia. Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dice, nadie que haya dejado algo para seguirme se va a quedar sin recibir recompensa en esta vida y en la venidera. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Gózate. Si estás sufriendo, si estás siendo perseguido por ser fiel a Dios, gózate. Santiago dice en el capítulo 1, tenemos que tener sumo gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. Aprender. Y miren quién está hablando. Un hombre que afrontó la muerte misma. Cristo Jesús. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo.
Cuando aquí Jesús está hablando de los ricos, habla de los ricos que han convertido su dinero en un dios, en un ídolo. Recuerden que el dinero no es el problema es la forma como nos relacionamos con el dinero. Cuando convertimos el dinero en nuestro Dios, cuando decimos que no necesitamos a Dios porque lo tenemos todo, porque tenemos dinero de sobra. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque van a tener hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque van a lamentar y van a llorar! Hay personas que creen que lo tienen todo. ¿Cuántas personas de noche a la mañana se quedaron sin tener nada? Hay quienes confían en sus ahorros, hay quienes confían en lo que han acumulado, en lo que tienen. Hay mucha gente que lo tenía todo, que mirando el futuro lo miraban con mucho optimismo, como el rico insensato. Me ha ido bien en la cosecha, tengo para vivir muchos años, tranquilo. Pero noche a la mañana se quedaron sin nada. Cuidado. Donde está tu tesoro está tu corazón. Ay, presta atención a estos ayes. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esta es la primera vez que encuentro en la Biblia la palabra falso profeta. Hay títulos que se han puesto falso profeta, pero en los versículos, esta es la primera que particularmente encuentro. Ay de ustedes, cuidado con las personas que les gusta siempre ser halagados, les gusta las personas salameras. Sí, Señor, está bien, todo lo que tú haces está bien. Uy, ¿no? Siempre les van aplaudiendo. Cuidado. Si estás rodeado de salameros, desconfía. Ay de ustedes. Si hay personas que te dicen que está bien a pesar de que tú sabes que no está bien, desconfía. Porque ese ay te puede caer a ti. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas, simplemente para beneficiarse, para sacarle provecho. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Del versículo 27 al 36, ahora encontramos nosotros instrucciones de Jesús cómo relacionarnos con la gente que nos hace la vida imposible. Cómo relacionarnos con quienes nos han declarado como enemigos. ¿Cómo? Y miren, recuerden cómo Jesús trató a Judas. Jesús sabía que Judas lo va a traicionar. Jesús sabía que Judas ya lo ha traicionado. Jesús sabía que Judas iba a entregarle. ¿Cómo trató a Judas? Entonces, ¿qué perla encontramos en estos versículos del 27 al 36? ¿Cómo tratamos a quienes nos hacen mal, a quienes nos hacen daño? Dice, amad a vuestros enemigos, amen a sus enemigos, hagan bien a los que os aborrecen. Las personas hacen lo que hacen porque creen que es correcto. Y si nosotros vamos y chocamos con esas personas, vamos a reforzar su creencia. En cambio, si nosotros los confrontamos de una forma diferente, vamos a empezar a lograr que ellos cuestionen sus conductas. Por ejemplo, como decíamos en la introducción, si alguien viene a gritarte, a agredirte, si tú le respondes de la misma manera, ¿qué crees que va a suceder? La pelea se va a intensificar y esa persona no va a ser invitado a ver sus errores, no va a ser invitado a ver al maestro. Pero si tú, por el contrario, respondes a esa persona, por ejemplo, si viene gritando, viene muy enojado, lo siento, pero en este momento creo que no es adecuado que conversemos. Yo me voy a retirar y en otro momento, cuando usted esté más calmado, podemos conversar.
Si tú respondes de igual a igual, tú mismo te vas a amargar la vida. Pero si respondes de una forma asertiva, no te vas a amargar la vida. Dice Apocalipsis que nadie te quite tu corona, que los enojos, que las iras de los demás no tienen por qué también volverte a ti persona irada, persona enojada. No tiene por qué. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. Pon todo en las manos del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 12? Mía es la venganza. Pon las cosas en las manos del Señor. Él es quien va a juzgar. No nos corresponde a nosotros tomar venganza. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Miren, aquí encontramos nosotros una perla interesante. Generalmente las personas pelean por sus derechos, ¿no es cierto? Es mi derecho. En algunas ocasiones, como lo vemos en la vida de Jesús, hay que renunciar a nuestros derechos con el propósito de hacer que las personas vuelvan su mirada hacia el Salvador. Pablo dice, a los judíos me he vuelto como los judíos, a los gentiles como los gentiles. En ocasiones hay que renunciar a nuestros derechos. Cuando peleamos por nuestros derechos, que está bien hacerlo, pero cuando solemos pelear por nuestros derechos, podemos estar perdiendo muchas almas. Pero esto no quiere decir que esto vaya a afectarnos emocionalmente. Estas cosas lo tenemos que ir aprendiendo. Como dije hace un momento, si tú aprendes a manejar los conflictos, no te vas a sentir mal, no te vas a sentir herido. Pero si eres una persona que ante el primer grito de la otra persona te sientes mal o te sientes impulsado a responder, renunciar a tus derechos va a ser para ti un calvario, una odisea. Tienes que aprender a ser emocionalmente inteligente. Recuerda lo siguiente, no son las cosas que suceden los que nos afectan, sino cómo interpretamos esas cosas que suceden. Un ejemplo. Cuando muere un ser querido, hay quienes se desesperan y hay quienes lo toman en calma. Pueden ser dos hermanos, perdieron al ser querido, pero uno se desespera porque siente que ya no lo va a volver a ver y una serie de pensamientos que tiene, y la otra persona lo toma con calma. Posiblemente haya estado enfermo la persona, ya descanse, ya era tiempo que descanse. No son las cosas que suceden los que nos afectan, sino cómo lo interpretamos. Como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. La regla de oro. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. Ese es el principio, la regla de oro. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Quieres que la gente te sonría? Sonríe. ¿Quieres que la gente te hable amablemente? Sé amable. ¿Te das cuenta? Como quieres ser tratado, trata a los demás. Esa regla de oro debe formar parte de tu estilo de vida. Los versículos, estamos tratando acerca del amor al enemigo, hasta el versículo 36. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En pocas palabras, ¿cuál es el principio que está dejando aquí Jesús? Si das algo, no esperes ser retribuido.
Si haces algo, hazlo porque te nace, no porque esperes recibir. En una ocasión escuché a una persona que decía: yo todos los años le hago un regalo por su cumpleaños a tal persona, pero él a veces se olvida y en otras ocasiones me da un regalo que no vale la pena. Si tú haces algo esperando ser retribuido, no estás haciendo nada bueno. Estás haciendo lo mismo que hacen los demás, como dice aquí, los pecadores. Si tú decides hacer un bien, si tú decides dar un regalo, si tú decides colaborar en algo, hazlo sin esperar nada a cambio. Esa perla, tenlo en cuenta. Hay personas que cuando se va a preparar un almuerzo les piden su colaboración, colaboran y esperan que los sirvan a ellos. Yo he colaborado, entonces me tienen que servir. Si colaboras, no esperes ser retribuido. Si por ahí te dan en buena hora. ¿Te das cuenta? Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hay personas que están necesitados, que no tienen ingresos, que son pobres, como dice una de las bienaventuranzas. ¿Tienes tú un presupuesto para ayudar a los pobres? ¿Tienes tú un presupuesto para ayudar a los hermanos más pequeños de Jesús? Debiéramos tener. Nunca sintamos que no tenemos nada para compartir. Recuerden la ofrenda de la viuda pobre. Ella dio con sacrificio. Y Jesús resaltó esa ofrenda. A los ojos de Dios esa ofrenda es válida. Recuerden lo que dice el proverbio: el que al pobre presta, a Dios presta. Y Dios, ya saben, que paga con creces. Amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando nosotros leemos el juicio de las naciones en Mateo 25, dice: tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber, y así va mencionando. Y los impíos le dicen: ¿cuándo te hemos visto? Como no te hemos visto, no hicimos nada. Pero los justos, a quienes Jesús le dice: yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste. Esas personas también le preguntan: ¿y cuándo hemos hecho eso contigo? Y es lo que se está ilustrando en este versículo. Ellos aprendieron a hacer, ellos aprendieron a dar sin esperar nada a cambio, sin ver a quién se lo estaban haciendo. No veas a quién le vas a dar. Recuerda este principio: haz porque te nace hacer. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando uno hace esperando ser retribuido, ser reconocido, esas son obras de la carne. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. De los versículos 37 al 42, la perla es: entiende, no estás para juzgar, tú estás para aprender a perdonar. Esa es la gran perla. Cuando nosotros juzgamos, condenamos. Eso es lo que hacemos. Este pecador tal por cual. Este ya no tiene perdón de Dios, ¿no? A este deben borrarlo, a este deben expulsarlo. No nos corresponde a nosotros juzgar. ¿Saben por qué no nos corresponde a nosotros juzgar? Porque nosotros solo vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver. A nosotros se nos escapa el fondo, las motivaciones, las intenciones. El único que juzga es Dios, no a nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender es a perdonar. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto?
Eso es lo que está dándose acá. Perdona para ser perdonado. Ese es un principio elemental. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice la oración modelo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad. ¿Ah? Dar, como dice un pasaje en el mismo Mateo. De gracia hemos recibido, demos de gracia. ¿Cómo relacionarnos con las personas? ¿Cómo mantener relaciones interpersonales saludables? ¿Cómo atender al que menos tiene? ¿Cómo atender al que ha caído, al que ha fracasado? No nos corresponde juzgar, nos corresponde aprender a perdonar, nos corresponde compartir. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Eso nos dice la palabra de Dios. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Ah? Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no es cierto? Y en la vida espiritual sucede eso. Los ciegos quieren convertirse en guías de los ciegos y al final ambos se condenan. La forma de la pregunta no indica que se espera una respuesta negativa. El ciego no puede ser guía de otro ciego. Si tú quieres ser guía de las personas, quieres llevarlos a Jesús, debes permitir que el Espíritu Santo te abra los ojos, te abra el entendimiento, ¿no? Invitar a la persona a volver a las Escrituras, no invitar a la persona a escuchar pareceres humanos. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, dice el versículo 40, será como su maestro. El alumno no es superior al maestro. Esto es similar al dicho que afirma que una corriente de agua no se eleva por encima del nivel de la fuente. Un proverbio chino dice que el estudiante no puede aventajar a su maestro. El contexto de este versículo sugiere que al maestro le corresponde, ¿no?, guiar. El maestro debe guiar al ciego que quiere guiar. Primero le va a enseñar, le va a instruir y luego se va a convertir en un guía. Primero aprender. Y nosotros necesitamos aprender de las Escrituras. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Se va a convertir ahora en un maestro. En la versión Jerusalén dice perfeccionar, completar, preparar, educar. El que esté bien formado, ese se va a convertir ahora en un guía. ¿Se dan cuenta por qué Jesús oró toda la noche para llamar a sus discípulos? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos tener mucho cuidado, utilizar los criterios de Dios para nombrar líderes, dirigentes, maestros? Es triste cuando en las iglesias, ¿no?, se ve carencia de líderes, de maestros. Utilicemos los criterios de Dios. Entonces ya el ciego no será guía del ciego, sino un maestro, porque ha aprendido, porque ha sido instruido. Y eso es lo que Jesús nos manda cuando nos habla acerca de discipular. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Las personas que les gusta criticar
generalmente están buscando los errores, los defectos de las personas. ¿No? Están buscando ahí qué error, ya sea en su vestimenta, en su forma de hablar, en su forma de gesticular, no sé, pero ahí van buscando. Y algunas veces lo utilizan para hacer sentir mal a la persona. Estás tratando de encontrar defectos en la otra persona, mejor mírate hacia ti mismo. Haz una introspección. Evalúate a ti mismo. Si a ti no te gusta la forma de vestir de una persona, mira tu forma de vestir. Si a ti no te gusta la forma de hablar de otra persona, mira tu forma de hablar. No pretendas corregir a los demás sin antes haberte examinado. A veces nosotros queremos que los demás sean como nosotros. No como Dios espera, sino como nosotros. Tenemos nuestros valores, queremos que los demás tengan los mismos valores que nosotros. Tenemos nuestras creencias, queremos que los demás tengan nuestras mismas creencias. No te dediques a criticar. El que tiene la viga en el ojo habla, ¿no? Con estudiada cortesía al que tiene la paja en el ojo, como si ofreciera hacerle un favor. Pretende ser hermano de esa persona, pero en realidad es un hipócrita. Es lo que dice la palabra, hipócrita. No te estés fijando en los defectos de las personas para criticarlos. Si hay algún defecto en algún hermano, en alguna hermana, acércate y hazle sentir que tú te interesas por su bienestar. Hazle sentir, no con tus palabras, sino con tus hechos. Los versículos del 43 al 45, ahora el Señor nos da una perla. Conocidos por nuestros frutos. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Nuestros dichos y nuestros hechos van de la mano? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Cómo se siente cuando les hablas? ¿Cómo se sienten cuando estás cerca a ellos? ¿Se sienten a gusto o se sienten incómodos? Por sus frutos vamos a ser conocidos y vamos a conocer también a los demás. Por nuestros frutos. Si nosotros estamos preocupados en nuestro crecimiento, tenemos que abrirle el corazón al Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a crecer. Entonces nuestra vida va a reflejar los frutos del Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta perla no lo pierdas, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que ha formado tu forma de pensar? ¿Qué es lo que ha formado tus creencias? ¿Un escrito está? ¿O lo que has visto, lo que has oído, lo que has leído en algún otro texto? ¿Qué es lo que ha formado? En la medida que tú hagas una introspección, te evalúes a ti mismo, te vas a dar cuenta si tus pensamientos, si tus creencias son instrumentos para edificar o para destruir. De la abundancia del corazón habla la boca. Si eres una persona que solo te gusta criticar, revisa tus creencias y tus pensamientos. Si eres una persona que está buscando ver la viga del ojo ajeno, preocúpate. Mírate hacia ti mismo. Recuerda que en la iglesia crecen juntos el trigo y la cizaña. Por último, Jesús nos habla sobre la necesidad de ser hacedores de la palabra. ¿Cuál es la perla de los versículos 46 al 49? Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores. Estimados hermanos, la religión es práctica.
La religión correctamente entendida es aplicada, no es teórico. Nada es simplemente teórico. La teoría nos sirve, pero esa teoría hay que ponerlo en la práctica. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Versículo 46. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, y yo sí adoro a Dios, pero según lo que me parece. No se trata que tú te relaciones con Dios como te parece, a tu manera, sino que tú te relaciones con Dios como Él quiere que lo hagas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le voy a indicar a quién es semejante, dice. Es semejante al hombre que edifica una casa, cava hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la puede mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué es estar fundado sobre la roca? Oír y hacer. Poner en práctica la palabra de Dios, poner en práctica los mandamientos de Dios. Pero ¿qué sucede con las personas que solo les gusta oír? Y lamentablemente la mayoría somos de este grupo. Es semejante al que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es la perla de estos últimos versículos? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con la parábola de los dos cimientos? Que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. No se trata de simplemente llenarnos de conocimiento, sino de ponerlo en la práctica. Ese es el propósito de las perlas, rescatar las enseñanzas y ponerlo en la práctica, vivirlo. ¿Qué vas a hacer con estas perlas? ¿Los vas a guardar allí? ¿Los vas a tener para enseñar? ¿Los vas a tener como ahí tu acervo cultural, como tu herencia, como tu riqueza de conocimientos? ¿O los vas a empezar a poner en práctica? Si tú no pones en práctica estas perlas, este tiempo que hemos pasado estudiando la palabra de Dios será un tiempo perdido. Pero si los pones en práctica, será una gran inversión. Que Dios te bendiga. Amén.